3 relatos de terror. Testimonios del corredor de Sonora. Relato 1. La brújula que apunta a una persona. Me llamo Salomón Becerra Vidal. Tengo 49 años. Soy de Puebla, de Tepexi de Rodríguez, de donde el yeso y la caliza del valle de Tehuacán le dan al paisaje esa calidad de lo que se depositó durante millones de años en capas que uno puede leer como se lee un libro. Cada capa un tiempo, cada tiempo una condición, cada condición lo que la tierra hizo con lo que tenía disponible. Aprendí en Tepexi que la historia se lee desde abajo hacia arriba y que el presente es sólo la capa más reciente de todo lo que vino antes. Llegué a Phoenix hace 5 años. Trabajo en el departamento de geomagnética de una empresa de exploración minera. En el trabajo de leer el campo magnético del subsuelo para identificar depósitos minerales antes de que cualquier excavación confirme lo que la lectura dice. Un trabajo de instrumentos que señalan lo que no puede verse, de información que llega antes de que la cosa a la que apunta esté al alcance del ojo. Lo que voy a contar altera de manera permanente la manera en que leo los instrumentos de campo magnético en el trabajo. El grupo era de 12 personas. El guía era un hombre que le decían el navegante, porque había cruzado el corredor de Sonora con 4 tipos distintos de brújula durante sus 27 cruces en 10 años. Magnética, giroscópica, solar y estelar. Los conocía a todos y usaba el que las condiciones del cruce hacían más fiable en cada momento. Era un hombre de precisión técnica, de los que hacen preguntas exactas y esperan respuestas exactas, de los que en el corredor encontraban mayor confort en lo que el instrumento decía que en lo que el instinto sugería. Había cruzado 27 veces en 10 años. La anomalía de la brújula empezó en el primer día. No la noté de inmediato porque al inicio del cruce la atención del grupo está en el terreno y en el ritmo y en la distribución del esfuerzo que los primeros kilómetros requieren. La noté en el segundo descanso del primer día, cuando el navegante verificó la ruta con la brújula magnética y frunció el entrecejo de la manera específica que producen los instrumentos que no dan lo que se espera que den. «¿Qué pasa?», le pregunté. El navegante me miró. «La brújula no apunta al norte magnético», dijo. «¿Error del instrumento?». El navegante sacó la segunda brújula, que siempre llevaba de respaldo. «Las dos dicen lo mismo», dijo. «¿Y apuntan a dónde?». El navegante miró la brújula y luego miró en la dirección que la brújula señalaba. «A esa persona», dijo. Señalaba a una mujer del grupo. 43 años, de Hidalgo, de Ixmiquilpan. Robusta, de movimientos deliberados, con la expresión de quien está exactamente donde decidió estar, y que no se arrepiente de ninguna de las decisiones que lo llevaron ahí. Se llamaba Lucinda. ¿La brújula apunta a Lucinda? El navegante verificó de nuevo. «Las dos brújulas apuntan a Lucinda», confirmó. Le dije a la persona junto a mí. Tenía en el bolsillo una brújula de excursionismo que había comprado semanas antes del cruce como parte del equipo. «Sácala», le dije. La sacó. La observamos. La aguja de su brújula apuntaba en la misma dirección que las del navegante. «¿A Lucinda?». «No al norte magnético. A Lucinda». Se lo dijimos al navegante. El navegante verificó con su brújula giroscópica, que funciona por principios diferentes a la magnética y que en condiciones normales da una lectura independiente. La brújula giroscópica apuntaba a Lucinda. El navegante guardó las brújulas y fue a donde estaba Lucinda. La miró durante un momento. Luego se acercó al grupo. «¿Sabes lo que eres para este grupo en este cruce?», le dijo. Lucinda lo miró. «Una más», dijo.
El navegante negó. En 2 ocasiones anteriores de mis 27 cruces, dijo, las brújulas del grupo dejaron de apuntar al norte magnético y apuntaron a una persona específica. En los 2 casos, esa persona resultó ser lo que en el corredor se llama el norte del grupo. ¿El norte del grupo? El navegante miró a Lucinda. El norte magnético es el punto al que la brújula señala porque la Tierra tiene un campo magnético que la hace señalar ahí. En ciertos cruces el corredor produce en el campo magnético del entorno una perturbación tal que las brújulas ya no señalan el norte de la Tierra, sino el norte del grupo, la persona cuya llegada es la llegada que ancla la llegada de todos los demás. ¿La llegada de Lucinda ancla la de todos nosotros? El navegante miró las brújulas. Las 2 veces anteriores que vi esto, dijo, la persona a la que las brújulas apuntaban era la persona cuya llegada producía en el grupo algo que la llegada de los demás no producía por sí sola. No el que guiaba, no el más fuerte, el que sin saberlo era el norte al que los demás orientaban. ¿Y eso significa qué para el cruce? El navegante recogió las brújulas. Significa que me aseguro de que Lucinda llegue, dijo. No más que eso. El corredor me dio la información de quién es el norte en este cruce. Lo que hago con esa información es lo que siempre hago con la información que los instrumentos me dan. Lucinda había escuchado todo. Su expresión no cambió en ningún sentido dramático. Tuvo la calidad de quien recibe una información que no busco y que no sabe qué hacer con ella, pero que no la rechaza, porque no tiene razón para rechazarla. ¿Y si no llego?, preguntó. El navegante la miró. En los 2 cruces anteriores, donde las brújulas señalaron a alguien, dijo, esa persona llegó. No porque la señalaran. Llegó porque el corredor no señala lo que no puede llegar. ¿El corredor eligió bien al señalarme? El navegante consideró esa pregunta. El corredor sabe lo que sabe, dijo. Lo que señala corresponde a lo que el corredor conoce de este grupo en este cruce. Y lo que el corredor conoce de ti en este cruce es lo que las brújulas dicen. En los días siguientes, las brújulas siguieron apuntando a Lucinda. No constantemente. En los puntos de descanso donde la verificaba, el navegante encontraba que las brújulas apuntaban a Lucinda, o apuntaban al norte real, o apuntaban a algún punto intermedio entre los 2. Había una variación que el navegante comenzó a registrar en su cuaderno. Me lo explicó en el 3er día. La variación en la dirección de las brújulas, dijo, corresponde a la distancia entre Lucinda y el punto de recogida. Cuando la brújula apunta directamente a Lucinda, ella está en la posición de norte absoluto. El norte del grupo es también el norte geográfico del cruce. Cuando la brújula apunta a un punto intermedio, Lucinda y el norte geográfico están en el mismo cuadrante, pero no en el mismo ángulo exacto. ¿Y eso dice algo? Dice la alineación entre el norte del grupo y el norte del corredor, dijo el navegante. Cuando están alineados, el grupo y el corredor van en la misma dirección. Cuando no están alineados, hay algo que diverge. ¿Y qué hace divergir al norte del grupo del norte del corredor? El navegante caminó. El estado interno del norte del grupo, dijo. Lo que Lucinda piensa, lo que siente, lo que quiere en ese momento. Cuando lo que Lucinda quiere coincide con la dirección del cruce, las brújulas la alinean con el norte geográfico. Cuando lo que Lucinda quiere diverge de la dirección del cruce, las brújulas lo registran como una diferencia de ángulo. ¿La brújula registra el estado interno de Lucinda? El navegante me miró. La brújula registra la relación entre el norte del grupo y el norte del corredor, dijo. El estado interno de Lucinda es el norte del grupo. El norte del corredor es el destino,
La brújula muestra si los dos están alineados. ¿Y en el tercer día están alineados? El navegante verificó la brújula. 7 grados de diferencia, dijo. ¿Y eso es mucho? Me miró. 7 grados en navegación, dijo. Son suficientes para llegar al lugar equivocado si se mantienen durante suficiente tiempo. ¿Y cómo se corrigen los 7 grados? El navegante guardó la brújula. Hablé con Lucinda esta mañana, dijo. ¿Y? Le pregunté qué estaba pensando, dijo el navegante. No qué pensaba sobre el corredor ni sobre el cruce. ¿Qué estaba pensando sobre lo que la esperaba al norte? ¿Y qué estaba pensando? Estaba pensando en si lo que la esperaba al norte justificaba lo que el corredor costaba, dijo el navegante. No en un sentido de que hubiera decidido volver. Solo la pregunta. El tipo de pregunta que el cuarto día del corredor hace, que es cuando el cuerpo ha pagado suficiente para tener el tipo de cansancio que produce preguntas que al inicio del cruce no existen. Y la pregunta produce los 7 grados. Los 7 grados son la divergencia entre la dirección del cruce y la dirección de la duda de Lucinda, dijo el navegante. ¿Y qué le dijiste? El navegante caminó. Le dije lo que el corredor me da para decir cuando las brújulas señalan a alguien, dijo. Le dije que el corredor la eligió a ella como norte de este cruce y que los nortes no se eligen sin razón. Que lo que la espera al norte del cruce es lo que espera al norte de lo que ella es. ¿Y le convencieron esas palabras? El navegante verificó la brújula. 1 grado de diferencia, dijo. Lo que el corredor le esperaba al norte de Lucinda, llegué a saberlo meses después, en una llamada que Lucinda me hizo desde Houston, donde había llegado. Me dijo que lo que la esperaba al norte era su hija, que había nacido en Houston 4 años antes, y que Lucinda no había visto en 4 años, porque las circunstancias no lo habían permitido. Que la pregunta del tercer día del corredor, sobre si lo que esperaba al norte justificaba lo que el corredor costaba, era la pregunta sobre si los 4 años sin ver a su hija iban a resolverse en algo que valiera los 4 años. ¿Y valió? Lucinda no respondió eso directamente. Me dijo que su hija tenía 4 años y no la recordaba, que el reencuentro fue el tipo de reencuentro que produce 4 años de ausencia al inicio de una vida, difícil y necesario al mismo tiempo. ¿Y vale la pena?, le pregunté. Lucinda guardó silencio un momento. La brújula apuntó a mí, dijo finalmente. El corredor no se equivoca. Lo que el navegante me explicó sobre el campo magnético y Lucinda fue completado por algo que yo noté de manera independiente en el cuarto día. Noté que la intensidad con que las brújulas apuntaban a Lucinda variaba durante el día. No solo el ángulo que el navegante registraba, la intensidad del campo que las brújulas respondían. En el trabajo de geomagnética, aprendí que los magnetómetros registran no solo la dirección, sino la intensidad del campo magnético. Las brújulas ordinarias solo registran la dirección, pero un magnetómetro habrá registrado la variación. No tenía magnetómetro, pero tenía el entrenamiento para leer indicios de variación en la manera en que la aguja de la brújula se comportaba. Una aguja que responde a un campo más intenso se mueve con menos duda, con menos oscilación antes de asentarse, con más determinación en el punto al que señala. La aguja apuntando a Lucinda tenía esa calidad de determinación en los momentos donde Lucinda estaba más presente, en los tramos difíciles del corredor, donde el grupo necesitaba la cohesión que ella producía. La aguja tenía más oscilación en los momentos de descanso, donde Lucinda no estaba activamente siendo el norte de nadie,
Se lo expliqué al navegante. Me escuchó con la atención que le daba a la información de instrumentos. La intensidad del campo magnético, dijo, corresponde a la necesidad del grupo. Cuando el grupo más necesita al norte, el campo es más intenso. ¿El corredor produce un campo magnético variable en función de lo que el grupo necesita? El navegante caminó. El corredor produce lo que produce, dijo. Lo que el corredor produce en torno a la persona que es el norte del grupo varía con las condiciones del cruce. Lo que yo observo, que es lo único que puedo observar, es que la intensidad de la señal que las brújulas reciben varía de manera que corresponde a las necesidades del grupo. Y en el cuarto día, cuando el grupo más necesitó a Lucinda, el navegante verificó la brújula. La señal más intensa de todo el cruce, dijo. La aguja más decidida. La menor oscilación antes de asentarse. ¿Y correspondió a algo que Lucinda hizo? El navegante me miró. En el cuarto día, en el punto donde el grupo tuvo el momento de mayor dificultad, Lucinda dijo algo que produjo en el grupo lo que ninguna instrucción del navegante habría podido producir, dijo. ¿Qué dijo? El navegante caminó. No recuerdo exactamente las palabras, dijo. Recuerdo el efecto, el tipo de efecto que produce una persona que dice exactamente lo que el grupo necesita escuchar en el momento exacto en que lo necesita. No una arenga, no una instrucción. Algo más parecido al reconocimiento. La persona que nombra lo que todos están sintiendo y al nombrarlo lo hace manejable. ¿Y Lucinda lo nombró? El navegante asintió. Y el campo magnético de la brújula tuvo en ese momento la intensidad máxima del cruce, dijo. Hay algo sobre el navegante que no conté todavía, y que es quizás la parte más perturbadora de lo que ocurrió con las brújulas. En el quinto día, el navegante me mostró el cuaderno donde había registrado las variaciones de dirección de las brújulas durante el cruce. En el cuaderno había una columna de ángulos. Cada fila era un descanso. La primera columna era el ángulo de la brújula en relación al norte magnético real. La segunda era la diferencia entre ese ángulo y el norte magnético. Lo que el cuaderno mostraba era esto. La secuencia de ángulos del cruce tenía un patrón, no un patrón aleatorio. Un patrón que producía, cuando se graficaba en el tiempo del cruce, una curva específica. La curva que produce algo que en el análisis de señales se llama convergencia. Una señal que empieza con alta variabilidad y que con el tiempo reduce su variabilidad y converge a un valor estable. Las brújulas en el primer día tenían variaciones grandes. 7 grados aquí, 12 allá, 4 en el siguiente descanso. Las del quinto día, los 2 últimos descansos antes del punto de recogida, tenían variaciones de menos de 1 grado. Convergiendo. ¿Hacia dónde converge la brújula al final del cruce?, le pregunté. El navegante señaló el último registro del cuaderno. El último ángulo registrado, en el descanso antes del punto de recogida, fue de 0.3 grados. 0.3, le dije. El navegante asintió. ¿Eso es prácticamente el norte magnético real? El navegante cerró el cuaderno. Cuando la brújula converge al norte magnético real, dijo, es porque el norte del grupo y el norte del corredor llegaron al mismo punto. Lucinda y el destino son el mismo punto. La brújula ya no tiene 2 nortes. Solo uno. ¿Y eso ocurre solo en el punto de recogida? El navegante me miró. Ocurre cuando el norte del grupo llegó, dijo. ¿Cuándo Lucinda llegó? Cuando el cruce de Lucinda completó lo que el cruce de Lucinda tenía que completar, dijo el navegante. ¿Y eso ocurrió antes del punto de recogida? El navegante abrió el cuaderno de nuevo y señaló el registro del último descanso. A 200 metros del punto de recogida, dijo.
En ese momento, la brújula tenía 0,3 grados de desviación. Lo que el cruce de Lucinda tenía que producir ya estaba producido a 200 metros del destino. ¿Y qué había producido? El navegante cerró el cuaderno. «Los 11 que llegamos», dijo. 5 años en Phoenix, geomagnética. Los instrumentos de campo magnético que uso en el trabajo apuntan a lo que el subsuelo tiene. La variación en la lectura dice la naturaleza de lo que está debajo. Hierro, cobre, algo que interfiere con el campo. Un instrumento que señala no lo que está a la vista, sino lo que está debajo de lo visible. Las brújulas del corredor señalaron a Lucinda. No el norte de la Tierra, el norte del grupo. Y el norte del grupo era una mujer de Ixmiquilpan, que tenía a su hija en Houston, y que en el tercer día se preguntó si el corredor valía lo que costaba. Valió, porque el corredor la eligió, y el corredor no elige lo que no puede llegar. Y Lucinda llegó, con 7 grados de divergencia en el tercer día, y 1 grado al terminar la conversación con el navegante, y 0 grados en el punto de recogida, cuando las brújulas del navegante volvieron a apuntar al norte magnético ordinario, porque el norte del grupo y el norte del corredor habían llegado al mismo punto. Relato 2. El espejo sin reflejo. Me llamo Primitiva Garduño Leal. Tengo 43 años. Soy de Estado de México, de Tenango del Valle, de donde el Nevado de Toluca lleva siglos siendo el punto de orientación visual de toda la región. En los días claros, el nevado puede verse desde 150 kilómetros. Los que crecemos en su radio de visibilidad, aprendemos que hay cosas que orientan desde lejos, sin que uno tenga que ir a donde están. Que la orientación puede venir de algo que está lejos, y que desde lejos sigue siendo útil. Aprendí en Tenango que la distancia no impide la orientación cuando lo que orienta es suficientemente visible. Llegué a Dallas hace 4 años. Trabajo en el Departamento de Conservación de Arte de un museo de historia, en el trabajo de preservar las pinturas, las fotografías y los objetos que el tiempo deteriora. El trabajo de hacer que lo que fue visible siga siendo visible, aunque el tiempo lo quiera opaco. Lo que voy a contar tiene que ver con la imagen, con lo que ocurre cuando la imagen de una persona desaparece de las superficies que deberían mostrarla. El grupo era de 11 personas. El guía era una mujer que le decían la reflectora, porque tenía la costumbre, en cada punto de descanso, de hacer que el grupo se mirara. No en espejos, que no había. En cualquier superficie que produjera reflejo. El agua cuando la había, la roca pulida cuando la había, la pantalla del teléfono apagado en los momentos donde las superficies naturales no alcanzaban. La reflectora decía que verse uno mismo en el corredor tenía un valor que fuera del corredor no se aprecia. En el corredor, donde la persona que uno era al inicio del cruce va siendo reemplazada por la persona que el corredor produce. Verse es verificar quién es uno en ese momento del proceso. No una vanidad, una verificación. Había cruzado 23 veces en 8 años. El espejo sin reflejo lo noté en el segundo día. Fue en el primer descanso largo del segundo día, cuando la reflectora hizo el ritual de grupo que hacía en cada descanso largo. En el punto donde había un afloramiento de roca oscura y pulida que producía un reflejo suficientemente claro, llevó al grupo a verificarse. Uno a uno los miembros del grupo se miraron en la roca. Cuando llegó el turno de un hombre del grupo, la roca no produjo reflejo. No fue algo que el hombre notó de inmediato. Lo noté yo, que estaba a su lado, esperando mi turno. La roca a su lado mostró mi reflejo con claridad. La roca frente a él mostró la roca, no la cara del hombre, la roca.
le dije en voz baja. ¿Ves tu reflejo? El hombre miró la roca. Tardó un momento. No, dijo. Le dije a la reflectora. La reflectora verificó. Puso la palma de su propia mano frente a la roca pulida. Reflejo claro. Puso la palma del hombre frente a la misma sección de roca. Sin reflejo. El hombre se llamaba Aurelio. 52 años. De guerrero, de tlapa, corpulento, de poca habla, de los que en el corredor producen una presencia que no requiere palabras, porque el cuerpo mismo dice lo que dice. ¿Tengo reflejo?, le preguntó Aurelio a la reflectora. La reflectora verificó de nuevo. No en esta superficie, dijo. ¿Y en el agua? No había agua en ese punto del corredor. En el teléfono, dijo alguien. Se probaron todas las pantallas de todos los teléfonos del grupo, en el modo espejo de las cámaras frontales. Aurelio sostenía el teléfono frente a su cara. La pantalla mostraba el corredor detrás de Aurelio con claridad. Sin Aurelio, sin la imagen de Aurelio. Como si Aurelio no estuviera delante de la cámara, aunque todos pudiéramos ver que estaba. La reflectora llevó a Aurelio aparte. No escuché la conversación. Vi el estado de Aurelio cuando volvió. No asustado exactamente, solemne. El tipo de cara que tiene la persona que recibió información, que cambia su relación con lo que está haciendo. En el siguiente descanso, la reflectora me explicó. El corredor toma la imagen de ciertas personas en ciertos cruces, dijo. ¿La imagen? La representación visual, dijo la reflectora. No la persona física. Aurelio está aquí, es visible, produce sombra, existe en el espacio de la manera ordinaria. Lo que el corredor tomó es la imagen que Aurelio proyecta en las superficies reflectantes, el reflejo que los espejos y las cámaras producen de una persona. ¿Y por qué el corredor tomaría eso? La reflectora caminó. El corredor hace lo que hace para producir lo que necesita producir, dijo. Lo que significa que el corredor tome la imagen de alguien en un cruce específico no lo sé con certeza. Lo que sí sé es lo que observé en las 3 veces anteriores que vi esto en 23 cruces. ¿3 veces? 3 veces en 23 cruces, dijo la reflectora. 3 personas sin reflejo. Las 3 llegaron. ¿Siempre llegan? Las 3 llegaron, confirmó. Y en los 3 casos, lo que le faltó al reflejo, lo tenía la persona de otra manera. ¿Qué quieres decir? La reflectora me miró. El reflejo de una persona es la representación de esa persona en una superficie que no es la persona, dijo. Una representación. Lo que el corredor tomó de Aurelio es la representación. Lo que no tomó es la persona misma. Aurelio sin reflejo es más persona de lo que era con él. ¿Más persona? La reflectora caminó. Sin la representación disponible, lo que queda es la realidad, dijo. Aurelio sin reflejo es solo lo que Aurelio es, no lo que la imagen de Aurelio dice que es. ¿Y eso es mejor o peor? La reflectora me miró. En el corredor es exactamente lo que el corredor necesita en este cruce, dijo. En el tercer día, Aurelio le mostró algo a la reflectora que cambió el peso de lo que yo había entendido hasta ese punto. Le mostró su sombra. La sombra de Aurelio era perfectamente normal. La luna a cierto ángulo producía en el suelo la sombra exacta de Aurelio, con todos los detalles de la silueta que producen las sombras claras del corredor nocturno. La sombra estaba, el reflejo no. La reflectora lo verificó ella misma. Se puso junto a Aurelio y miró las sombras de los dos en el suelo. Las 2 sombras, normal. Se puso junto a Aurelio y miró los reflejos de los 2 en el teléfono. Un reflejo, el de ella, el de Aurelio ausente. ¿Y eso qué dice?, le pregunté. La reflectora guardó el teléfono. La sombra está en el presente, dijo. Lo que estás haciendo ahora produce la sombra. El reflejo, en cambio,
muestra lo que está siendo, la representación construida de quien uno es, que acumula el pasado y proyecta el futuro. La sombra solo tiene el momento presente. ¿Y el corredor tomó el pasado y el futuro de Aurelio, pero no el presente? La reflectora caminó. El corredor tomó la representación construida de Aurelio y dejó solo al Aurelio del momento presente. Dijo: lo que esto produce en un cruce como el corredor es una persona que no carga el peso de lo que fue, ni la expectativa de lo que va a ser, solo el peso del paso que está dando en este momento. ¿Y eso hace al cruce más fácil? La reflectora me miró. No más fácil, más presente, dijo. Y en el corredor, la presencia total es la cosa más valiosa que alguien puede traer. El cuarto día fue el más difícil del cruce, no por las condiciones del terreno, ni por las condiciones del grupo, por las condiciones de lo que el cuarto día produce en el estado interno de las personas. El punto donde el corredor pregunta con toda su fuerza si la persona puede seguir siendo la persona que necesita ser para llegar. Aurelio en ese cuarto día fue lo que la reflectora había descrito. No el Aurelio construido de 52 años de historia y expectativas. El Aurelio del momento presente. El que no tenía que ser más que lo que era en ese paso y en el siguiente. Hubo un momento en el cuarto día donde el grupo necesitó parar durante 20 minutos en un punto que el corredor no invitaba a usar como punto de parada. No por peligro, por incomodidad, por el tipo de terreno que en los descansos produce más cansancio que el caminarlo. El grupo quería seguir. Aurelio se sentó, no con el gesto de quien se rinde, con el gesto de quien sabe exactamente lo que hace. Se sentó en el suelo del punto incómodo y sacó su botella de agua y bebió con la calma del que está en el lugar correcto haciendo lo correcto en ese momento. El grupo lo miró y el grupo se sentó. 20 minutos. En esos 20 minutos el terreno que habríamos cruzado si hubiéramos seguido tuvo algo que pasar. No lo supe hasta el punto de recogida, cuando la aplicación de la comunidad confirmó que había habido actividad en ese tramo exacto, en esas 20 minutos exactas. Aurelio, sin reflejo, sin la representación construida de quién era, con solo el peso del momento presente, había sabido sentarse cuando había que sentarse, sin que nadie se lo dijera, sin que el corredor se lo dijera en ningún idioma que yo pudiera escuchar, solo sentándose. En el punto de recogida, la reflectora puso su teléfono frente a la cara de Aurelio. Aurelio apareció en la pantalla. La imagen de Aurelio que el corredor había tomado en el segundo día y guardado durante 5 días del cruce estaba de vuelta. La reflectora lo verificó con la roca pulida también. Reflejo claro. El corredor devolvió la representación de Aurelio cuando el cruce terminó. Con lo que el cruce le añadió. Lo que la reflectora me explicó sobre la imagen de Aurelio y la sombra de Aurelio tuvo una dimensión adicional que no comprendí completamente hasta que llegué a Dallas y trabajé durante 1 año en el departamento de conservación. En el trabajo de conservación de arte hay pinturas que con el tiempo pierden capas de barniz que modifican cómo se las ve. El barniz acumulado de siglos cambia los colores, oscurece lo que debía ser claro, añade una capa de lo que el tiempo puso entre la pintura y quien la mira. Cuando se restaura la pintura, se retira el barniz acumulado. Pasleau, que aparece después de la restauración, no es la pintura añejada, sino la pintura tal como era cuando fue pintada. Aurelio sin reflejo era Aurelio sin el barniz acumulado de 52 años de representación. El reflejo que una persona proyecta en las superficies
es la representación de lo que esa persona es en ese momento. Pero esa representación lleva el peso de todo lo que la persona fue antes. Las capas de identidades anteriores, las expectativas construidas, los roles que se asumieron y no siempre se eligieron, el barniz de la historia personal que con el tiempo se acumula entre la persona y quien la mira. El corredor le quitó a Aurelio ese barniz. 5 días sin reflejo fueron 5 días sin la representación construida de quien Aurelio había sido. Solo el Aurelio presente. Solo lo que en ese momento del cruce era Aurelio sin las capas de lo que había acumulado. Lo que produce eso en el corredor es lo que la reflectora llamó más persona. No más en el sentido de que antes hubiera menos, más en el sentido de que la persona que queda cuando se quita lo que no es esencial tiene una calidad diferente a la persona que carga con todo lo que fue. En el trabajo de restauración, la pintura después de quitar el barniz acumulado tiene colores que el barniz hacía invisibles. No colores nuevos, colores que siempre estuvieron, pero que no se podían ver. Aurelio sin reflejo tenía capacidades que la representación acumulada hacía invisibles. La capacidad de sentarse cuando había que sentarse, sin el cálculo de lo que eso decía sobre quién él era. Solo el gesto correcto en el momento correcto. Y el grupo, que vio el gesto sin el peso de la representación que lo habría hecho dudoso, lo siguió. 20 minutos en el suelo del corredor incómodo. 20 minutos en los que el tramo siguiente tuvo lo que tenía que tener antes de que el grupo pasara. La restauración de la imagen de Aurelio en el punto de recogida fue la imagen restaurada de quien Aurelio era después del cruce, no la imagen original que el corredor le había quitado. La imagen que 5 días de corredor sin representación acumulada habían producido, como la pintura después de restaurar, con los colores que siempre estuvieron, y que el barniz de 52 años había hecho invisible, hasta que el corredor lo quitó, por 5 días, para que Aurelio pudiera ser lo que era sin el peso de lo que había sido, y llegar, con 11 personas más, al punto de recogida, donde la imagen volvió, con todo lo que el cruce añadió. Lo que Aurelio me dijo en el último día del cruce fue algo que no esperaba que me dijera. Me dijo que en los 5 días sin reflejo había visto algo. No en ninguna superficie. Ya establecimos que las superficies no lo mostraban. En otro lugar. ¿Dónde? En las caras de los demás, dijo Aurelio. ¿Veías tu reflejo en las caras de los demás? Aurelio consideró la pregunta. Veía algo en las caras de los demás que me decía cómo era yo en ese momento, dijo. No mi imagen exacta. Algo más parecido a lo que la cara de otro dice sobre cómo te está viendo. El tipo de información que uno normalmente no lee porque está ocupado con la imagen ordinaria que los espejos dan. ¿Y qué te decían las caras de los demás? Aurelio caminó durante un tramo. Me decían quién era en ese momento, dijo. No quién había sido ni quién iba a ser. Quién era en ese paso, en ese descanso, en esa hora específica del cruce. Leído en las caras de 11 personas que también estaban en ese momento y que en ese momento tenían algo de mí en sus caras porque yo era parte de lo que ellos estaban viviendo. ¿Y eso te decía más que el reflejo ordinario? Aurelio me miró. El reflejo ordinario me muestra lo que yo pienso que soy, dijo. Las caras de los demás me muestran lo que soy para ellos en ese momento. La diferencia es lo que hay entre la representación que uno construye y la realidad que los demás perciben. ¿Y son diferentes? Aurelio caminó. Son siempre diferentes, dijo. El reflejo que uno construye es la versión que uno quiere proyectar. Lo que los demás perciben es lo que es en realidad. El corredor me quitó el primero,
y me dejó solo el segundo. ¿Y el segundo era mejor? Aurelio tardó. Era más honesto, dijo. En el cuarto día, cuando el grupo necesitaba que yo me sentara, yo sabía que era el momento de sentarse, no porque lo calculé, sino porque la cara de los 11 que estaban alrededor me dijo que era el momento, no lo que los 11 querían que hiciera, lo que el momento necesitaba que alguien hiciera y que las 11 caras dijeron que ese alguien era yo. ¿Las caras te dijeron que eras tú? Aurelio asintió. El espejo sin reflejo, dijo. Fue el corredor quitándome la representación para que pudiera leer la realidad. Las 11 caras que me rodeaban eran la realidad. Y la realidad dijo que era el momento de sentarse. 4 años en Dallas, conservación de arte. El trabajo de hacer que lo que fue visible siga siendo visible. Las pinturas que el tiempo oxida y que la restauración devuelve a su estado original. Las fotografías que el tiempo amarilla y que el proceso de conservación devuelve a lo que mostraban cuando fueron tomadas. El corredor tomó la imagen de Aurelio por 5 días, y cuando el cruce terminó, la devolvió. No la misma imagen, la imagen que tenía 5 días más de corredor, la imagen de quien cruzó. El trabajo de conservación que hago en el museo devuelve la imagen original. El corredor devuelve la imagen que el cruce produjo, no la original, la real, la que corresponde a quien Aurelio es después de haber cruzado sin el peso de quien fue antes. Relato 3. El tiempo que se adelgaza. Me llamo Bartolomé Serrano Cienfuegos. Tengo 52 años. Soy de Michoacán, de Lázaro Cárdenas, de donde el puerto y el acero y el mar del Pacífico le dan al lugar una calidad industrial y a la vez orgánica que los que crecimos ahí llevamos en el cuerpo. La capacidad de existir en 2 ambientes al mismo tiempo, sin que ninguno de los dos se sienta ajeno. En Lázaro Cárdenas aprendí que los lugares donde 2 mundos se tocan producen una tercera cosa que no es ninguno de los dos. Llegué a San Francisco hace 6 años. Trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo de una empresa de tecnología cuántica, en el trabajo de aplicar los principios de la mecánica cuántica a sistemas de información. Un trabajo que tiene que ver con la superposición. La propiedad de los sistemas cuánticos de estar en múltiples estados simultáneamente hasta el momento en que se miden. Lo que voy a contar es lo más difícil de contar de todo lo que tengo para contar del cruce. No porque sea aterrador en el sentido ordinario, sino porque lo que ocurrió desafía de tal manera la lógica del tiempo que explicarlo requiere un marco que la mayoría de la gente no tiene y que yo tengo porque el trabajo me lo dio, y aún así el marco solo explica lo que ocurrió de manera parcial. El grupo era de 13 personas. El guía era una mujer que le decían la cuántica, aunque sin ninguna relación con la física. Le decían así porque tenía la capacidad, documentada en 29 cruces en 11 años, de existir en lo que los grupos que habían cruzado con ella describían de maneras distintas, pero que todas apuntaban a lo mismo, la capacidad de estar presente en el cruce y al mismo tiempo no estar completamente en el cruce, como si una parte de ella estuviera en otro punto del tiempo, mientras el resto estaba en el presente. Los grupos describían esta calidad como algo visible en sus ojos, los ojos de alguien que mira el presente, pero también mira algo que el presente todavía no tiene. Había cruzado 29 veces en 11 años. El tiempo que se adelgaza lo noté por primera vez en el tercer día. No sé cómo describirlo de manera que no pierda la especificidad de lo que fue. Lo que ocurrió fue que en un momento específico del tercer día, en el primer tramo de la tercera noche, el tiempo se adelgazó.
No se detuvo, no se aceleró, se adelgazó, como cuando se adelgaza una tela hasta el punto de ser traslúcida. El tejido sigue siendo el tejido, pero lo que está al otro lado empieza a ser visible a través de él. El tiempo del presente, en ese momento, se adelgazó hasta ser traslúcido, y a través de él vi dos cosas al mismo tiempo. Vi el inicio del cruce. La noche del primer día, cuando el grupo salió del punto de partida y tomó la primera dirección del corredor. El momento donde el corredor era desconocido y donde el cuerpo todavía no había aprendido el ritmo que aprende en 2 días de cruce. Y vi el final del cruce, el punto de recogida, el momento donde la camioneta estaba a la vista y el grupo se acercaba con el paso del que ya sabe que llegó. Los dos, simultáneos con el presente del tercer día. No como recuerdo el primero, ni como anticipación el segundo, como presencia. Los 3 momentos del cruce, el inicio y el tercer día y el final, en el mismo instante. Me detuve. El grupo siguió. La cuántica se detuvo también. Me miró. ¿Lo notas?, me preguntó. ¿El tiempo?, le dije. La cuántica asintió. ¿Y tú? Siempre, dijo la cuántica. ¿Siempre ves los 3 tiempos? La cuántica caminó hacia donde el grupo se había adelantado. No siempre los 3, dijo. Lo que siempre veo es más de uno. En algunos momentos del cruce, más de un tiempo es simultáneamente presente. El presente del tercer día y el presente del inicio del cruce y el presente del final del cruce son 3 puntos de un proceso que el corredor ve al mismo tiempo, aunque nosotros solo vivamos uno. ¿El corredor ve el cruce completo al mismo tiempo? La cuántica caminó para ponerse al ritmo del grupo. El corredor no vive en el tiempo lineal que nosotros vivimos, dijo. Para el corredor, el inicio del cruce y el tercer día y el final del cruce no son 3 momentos separados que ocurren en orden. Son 3 aspectos del mismo cruce que el corredor conoce simultáneamente. ¿Y eso se hace perceptible para nosotros en ciertos momentos? La cuántica me miró. En ciertos momentos del cruce, dijo, la membrana entre los tiempos del cruce se adelgaza. Y cuando se adelgaza lo suficiente, los que tienen la capacidad de notarlo, lo notan. ¿Y cuántas personas del grupo lo notan? La cuántica miró al grupo. Tú, dijo. Esta noche, tú. ¿Y en tus 29 cruces, cuántas personas? La cuántica caminó. En los cruces donde el tiempo se adelgaza, que no son todos, 1 o 2 personas del grupo lo notan, dijo. Las que tienen una relación particular con el tiempo o con la manera en que el tiempo funciona. ¿Y yo tengo esa relación? Trabajas con superposición cuántica, dijo la cuántica. Los sistemas que estudias pueden estar en múltiples estados al mismo tiempo. Tu mente ya tiene el modelo de lo que ocurre cuando el tiempo se adelgaza. Lo que yo veo siempre en el corredor, tú tienes el marco para verlo. ¿Y qué dicen los 3 tiempos juntos? La cuántica caminó. El inicio del cruce dice quiénes éramos cuando salimos, dijo. El tercer día dice quiénes somos ahora. El final dice quiénes seremos cuando lleguemos. Los 3 juntos dicen el proceso completo de lo que el corredor produce en el grupo. ¿Y podemos ver quiénes seremos cuando lleguemos? La cuántica me miró. ¿Qué viste en el final del cruce cuando los 3 tiempos se adelgazaron? Lo pensé. Vi al grupo en el punto de recogida, le dije. Vi las caras, vi el estado de los cuerpos, vi algo que no sé nombrar exactamente, una calidad de los que llegaron que los que todavía cruzan no tienen. ¿Y me viste a ti? Me vi, le dije, en el punto de recogida. ¿Y cómo estabas? Lo pensé durante un tramo de caminata. Cansado, le dije, pero del tipo de cansancio que produce haber hecho algo que el cuerpo no olvidará. No el cansancio de quien fue derrotado, el cansancio de quien terminó.
La cuántica asintió. El tercer día fue el único del cruce donde los tres tiempos se adelgazaron de manera tan completa para mí. Pero la experiencia de haber visto los tres simultáneamente cambió algo en la manera en que viví el cuarto y el quinto días. En el cuarto día, el más difícil, cuando el cuerpo pedía parar y la distancia al norte todavía era real, llevaba conmigo la imagen del punto de recogida que había visto en el tercer día. No como esperanza vaga, como algo que ya había visto, como el destino que ya existía en algún punto del tiempo del corredor, aunque el cuerpo todavía no hubiera llegado a él. La diferencia entre la esperanza y el recuerdo es la diferencia entre algo que podría ocurrir y algo que ya ocurrió. Lo que vi en el tercer día era recuerdo, no esperanza. Y el recuerdo tiene un peso diferente al de la esperanza cuando el cuarto día pregunta si se puede seguir. Se puede seguir, decía el recuerdo. Ya llegaste, el corredor ya lo tiene. Le pregunté a la cuántica en el quinto día si el tiempo que se adelgaza era siempre en el tercer día. La cuántica consideró. El tercer día es el día donde el cruce está en su punto más indeterminado, dijo. El inicio ya ocurrió y el final todavía no. El tercer día es el día donde el proceso está más abierto, donde todavía puede ir en más de una dirección. Y los sistemas que tienen más de una dirección posible son los más susceptibles de mostrar la superposición de sus estados. ¿El cruce en el tercer día está en superposición? La cuántica me miró. El cruce en el tercer día tiene el inicio determinado y el final en superposición, dijo. Puede terminar de varias maneras todavía. Y en esa superposición de finales posibles, el tiempo del corredor se adelgaza, porque el corredor contiene todos los finales posibles al mismo tiempo. ¿Y yo vi el final que va a ocurrir o uno de los finales posibles? La cuántica caminó durante un tramo. Los que tienen la capacidad de ver cuando el tiempo se adelgaza, dijo, generalmente ven el final más probable, no todos los finales posibles. El final que el corredor tiene con más peso en ese momento del cruce. ¿Y el final más probable de este cruce era la llegada de los 13? La cuántica me miró. ¿Qué viste? Vi a los 13 en el punto de recogida, le dije. La cuántica asintió. Llegamos el séptimo día. Los 13. El punto de recogida tenía